Bueno, vamos a 3 o 4 conceptos más y la terminamos por hoy porque ya las 10:15 van a ser. Infarto de miocardio, muchachos. Esto sí que es un tema grosso. Ustedes van por la calle y encuentran un tipo que está en estado de shock. ¿Y cómo se dan cuenta que está en estado de shock? Porque está consciente, pero está pálido, sudoroso. Los labios se le pusieron azul. Casi no puede hablar para decirle que tiene un dolor en el pecho, en el centro del esternón. El paciente suele decir como si un elefante estuviera pisándome el pecho. Fíjense las características de opresivo que tiene. Se puede ir a la mandíbula, al brazo izquierdo casi siempre. Y ustedes tienen que sospechar que esto se trata de un shock de tipo cardiogénico por infarto de miocardio. Después activarán el sistema, como ya lo saben, llegará al hospital. Hoy en día es todo mucho más fácil. Se le hace un dosaje de troponina, de CPK, que cuando yo era estudiante ni existían ninguna de las dos. Y bueno, se inicia rápidamente el rescate de este individuo y si tiene la suerte de caer en el Argerich o en algún otro que tiene cirugía cardíaca, se le hace un cateterismo, una angioplastía, y si tiene la suerte que se le destapa la arteria coronaria antes de las 3 horas, este tipo zafa casi sin secuelas. Pero ustedes lo van a encontrar así, pálido, sudoroso, taquicárdico, labios y uñas y dedos azulados, morados, transpiración profusa y la característica del dolor. En otras circunstancias estaríamos hablando además del trazado electrocardiográfico, de las alteraciones que se producen, pero este no es motivo para esta charla. La siguiente cosa que se puedan encontrar, ojo que esto se puede dar también en casa, porque los infartos, las 3/4 partes de los infartos se dan estando en la propia casa y la mayoría se da a la madrugada. El individuo se despierta, y más si es un boludo como yo que ha fumado toda su vida. Bueno, ahora hace 5 o 6 años que dejé de fumar, pero el daño ya me lo hice. Siguiente. Insuficiencia cardíaca congestiva. Otra emergencia cardiovascular. La expresión máxima de esto es el edema agudo de pulmón. ¿Cómo van a encontrar ustedes a esa persona? Con mucha fatiga. Eso se llama disnea. Van a encontrar que algunos, hasta sentados, se inclinan hacia adelante para poder respirar mejor. Eso se llama ortopnea. Van a ver que respira rápido y superficial. Julián está escribiendo algo, por eso me paro. Y además, hay una prueba muy sencilla que hace que uno diferencie la fatiga por el asma, los pulmones, de la fatiga por el corazón. El que tiene la fatiga por asma o por EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo menos los viejos boludos como yo que han fumado toda su vida, esa gente se puede acostar sin almohada que no tiene fatiga. Pero si la fatiga es de origen cardiológico, no toleran el decúbito, se tienen que sentar o tienen que estar acostados con un par de almohadas. Entonces, ustedes ven a un individuo que está muy fatigado, intenten acostarlo en posición horizontal total.
Si ven que no la tolera, bien, ahí ya está hecho el diagnóstico. Esa fatiga es cardiológica. Si lo tolera, es una fatiga de origen pulmonar y a lo mejor el individuo tiene salbutamol en uno de los aerosoles esos y se los dice y se aplica 2 veces el aerosol y se va a su casa en vez de ir al hospital. En fin. Siguiente caso. Común en la gente. Esperen un segundo. Este es el himno italiano. Lo tengo puesto en mi celular. 24 mensajes, madre de Dios. Ya. Pablo, mi hijo Pablo, tomá, contestale vos a tu hermano. Este pobre está en cuarentenado, no lo vemos personalmente desde marzo del año pasado, porque vive en Paternal y tienen 2 chiquitos, que la nena estuvo 15 días en terapia intensiva por neumonía antes de la pandemia. Entonces, él, por más que ya tiene las 2 vacunas, porque es CONICET, investigador científico, todos sabemos, eso también es bueno que lo sepan ustedes, por más que estén vacunados, muchachos, ustedes no se van a enfermar, pero ustedes pueden llegar a transmitir el virus. Entonces él no quiere ni siquiera venir acá porque, bueno, en el viaje andás a ver, y después si llega a la casa y los nenes se pescan esta enfermedad, bueno, es para pegarse un tiro. Entonces, no lo vemos desde marzo del año pasado. Tromboembolismo pulmonar. Se ve con frecuencia en 2 clases de individuos. Los que tienen esas varices enormes, con botones trombosados. Dale, escribí. Tromboembolismo pulmonar. Con esos botones trombosados y en las fracturas como la de cadera que hablamos hace un rato. En el caso de otro, los individuos que están mucho tiempo en la cama. Otro, aquellos que viajan en avión y están predispuestos porque tienen alteraciones de la coagulación. Bueno, son varias las causas, pero con mayor frecuencia se da en las varices, en las piernas, y esos botones azules gordos se llaman trombos. Es sangre coagulada dentro de una vena. Si ese trombo se rompe, entra a viajar por el sistema venoso a través de la vena cava inferior, en este caso, porque estamos hablando de las piernas, llega al corazón, hace todo el circuito, sale por la arteria pulmonar y lamentablemente se impacta en una de las arterias pulmonares, provocando la obstrucción total de ese segmento de pulmón, que por más que pueda distenderse y recibir el oxígeno del aire, ya no tiene la circulación de la sangre para vehiculizar el oxígeno. Y esa zona que se obstruyó por completo ya no es solo la isquemia que hablamos, tampoco la lesión que hablamos, ahora es la necrosis. La necrosis. Y la necrosis es un infarto, en este caso un infarto de pulmón en vez de corazón, como también hay infartos cerebrales en el accidente cerebrovascular, ¿no es cierto? ¿Cómo se manifiesta? Por un cuadro de shock. Volvemos a lo mismo que el infarto prácticamente. Gran fatiga, respiración rápida y cortita, gran dolor en el pecho, pero de característica distinta. Ya no es la mano que le aprieta, es la puñalada que lo clava y se va a la espalda. Baja brusca de la presión, hipotenso, pálido, sudoroso, taquicárdico, disneico, etcétera, etcétera, etcétera.
Doctor, una consulta. Sí. Yo tenía un vecino que tenía muchas varices en las piernas. La consulta mía es, si se rompe una varice, Sí. la misma causa el dolor. Y otra pregunta más. En ese momento, a esa persona, para que deje de... porque esa persona tiene una hemorragia interna. Sí, pero esa hemorragia está contenida por los músculos que rodean a las venas. Entonces el mismo músculo de la pierna lo colapsa. Lo que se va a producir un hematoma grande, como se produce ante un golpe. Vos cuando te golpeás jugando al fútbol y se te pone todo negro, rompiste venas. Sí, sí, sí. No son varicosas, pero es lo mismo. Entonces vos date cuenta, la masa muscular obstruye, colapsa, comprime esa vena y se va a formar un coágulo para tapar la vena, la zona de la hemorragia, ¿no es cierto? Y como hay muchas venas que se comunican como las ramas de un árbol, la sangre va a volver por otra vena. Por eso, cuando alguien tiene varices, se la puede operar y sacarle la vena y no pasa nada. La persona su sangre sigue volviendo al corazón por otra parte, por otros ramos comunicantes que hay. Muy buena la pregunta, Manuel. Bien. Una pregunta, doctor. Dígame, Marina. Nerina Salafia para usted. Nerina. Nerina. Esta persona no pueden hacer ningún tipo de ejercicios. Porque eso se puede prender y puede viajar. Sí. No, sí que pueden, querida. Pueden. Trombosis, no, perdón. Me estoy confundiendo varices con trombosis. No. La trombosis es un cuadro grave, ¿no es cierto? Pero las que sufren de varices van al flebólogo, el flebólogo le va a dar un medicamento en base a un fármaco que se llama diosmina para tonificar las venas, le va a indicar probablemente una venda elástica para sus piernas y si no es grave le va a indicar tome una aspirineta diaria. Y si el cuadro es grave y le hizo análisis y ve que la coagulación está un poquito alterada, inclusive se la puede anticoagular con un medicamento que se llama Sintrom y que va haciendo que la sangre esté más líquida y hay que controlarlo muy de cerca porque vos te imaginás que podés caer de que se coagule mucho a que se licúe mucho. Claro. Eso lo hace los hematomas. Puede reventar también. Puede reventar hacia el exterior, causando una pérdida de sangre. Si tiene una úlcera en la piel, claro que puede reventar hacia el exterior, y eso ya es un cuadro que se llama úlcera varicosa. Ajá, sí. Entonces hay que tener muchos cuidados que la gente misma no tiene cuidado con su persona. Exacto, hay que evitar que se golpee principalmente contra la mesa, contra las sillas. Esos golpes en las piernas pueden provocar úlceras. Sí. Muy bien, Nerina, muy bueno. Y acuérdense, bueno, o la aspirineta como antiagregante o el médico indicará que un hematólogo lo anticoagule. Pero en definitiva, lo que hay que hacer es actuar rápido para evitar el tromboembolismo pulmonar, que es el cuadro más grave, ¿no? Todo lo demás es tratable, te da tiempo para todo y no hay que entrar en desesperación. Y ahora nos queda un último cuadro muy, muy jodido, que a veces es un gran simulador y es poco diagnosticado, mal diagnosticado, y la mayoría de las veces cuando lo diagnosticamos bien y a tiempo, llegamos tarde y se nos murió el paciente igual. Hay una patología que se llama aneurisma. Para aquellos que tuvieron auto en la década del 80, deben haber visto muchas veces la cámara de un auto cuando iban a la gomería, porque habían pinchado una rueda, que el gomero cuando la inflaba para meterla en la pileta de agua, se formaba como un globo en la cámara. O sea, no solo se inflaba la cámara, una parte tenía como un globito extra. Era una zona de debilidad en el caucho que formaba la cámara. Bien.
Lo mismo sucede con el organismo. Las arterias tienen en sus paredes a veces una zona de debilidad que produce un globito. Si ese globito se rompe, estamos en graves problemas. Si ese globito está en el cerebro y se rompe, tenemos un accidente cerebrovascular. En este caso, al romperse, de tipo hemorrágico. Y esa persona va a quedar con una hemiplegia. Si ese globito se produce en la arteria más grande del organismo, que es la arteria aorta, casi siempre se produce en dos lugares típicos. O en el tórax, donde nace la aorta, en el callado aórtico, y más frecuentemente en el abdomen, donde esa arteria aorta va dando las distintas ramas para que toda la parte abdominal, los intestinos, el hígado, el páncreas, reciban la sangre. Si ese globo se rompe, casi siempre por hipertensión o por un esfuerzo desmedido y la persona no sabe que lo tiene, se produce un cuadro muy agudo de shock, que es la rotura del aneurisma abdominal. Los síntomas son clásicos, un dolor agudo, brusco, intenso. Si está en el abdomen, a nivel de la región abdominal que se va hacia la espalda, pero tan intenso es que la persona termina con un cuadro de shock y muchas veces desmayándose. Solo si tenemos la suerte de que la arteria aorta se fisuró, pero no se rompió, y babea, tira sangre, pero en poca cantidad, ahí sí estamos en condiciones de diagnosticarlo, llevarlo a un quirófano, y hoy en día ya no se hace más la gran cirugía que hacíamos en mi época del reemplazo de aorta abdominal. Hoy en día existe un tratamiento a través del cateterismo, se mete como una cubierta, digamos, que está colapsada dentro del catéter, se llega a la zona del aneurisma, se despliega esa cubierta, se agranda, se pega en las paredes y forma una nueva pared arterial, obstruyendo ese coso, ese aneurisma, esa parte de debilidad, y se soluciona, los avances son impresionantes. Cuando yo me inicié en cardiología teníamos digital, diurético y potasio. En fin, bueno, cuando empezamos a operar esas cosas, que se moría el 50% de los operados. Hoy en día se arregla con un cateterismo, ni hay que abrirlo al paciente, gracias a Dios. Lo mismo pasa, eso mismo pasa con, esos mismos aneurismas se suelen dar en carótida. Y acá hemos tenido algunos presidentes que han sufrido ese tema y que le han hecho una angioplastía y le han colocado en las carótidas. No sé si recuerdan ustedes. El primero fue el Turco Menem, ¿te acordás? Después de la Rúa, sí, sí. En cambio, la Cristinita y el marido tuvieron una obstrucción. A ellos le hicieron una angioplastía y le pusieron stent. Bueno, todos tuvieron problemas de carótida. No sé por qué. Pero bueno. Entonces eso, aneurisma disecante de aorta, es un cuadro dramático. Si tenemos mucha suerte podemos hacer algo por el paciente y si no, lamentablemente va a fallecer. Y no sé si me olvidé de algo, el accidente cerebrovascular, la hemiplegia, no sé si quieren saber algo al respecto. Tengo una preguntita. Quiero saber si en verdad es un mito o es verdad, si cuando una persona contiene el estornudo se produce un aneurisma cerebral. No, es un mito. Se puede llegar a romper si lo tenés. Pero si no, vos imaginate una cosa, Ariel, el tipo que está levantando 150 kilos en una competencia de pesas, que es mucho más que un estornudo. Sí. Le saldría un aneurisma. El aneurisma solo sale si hay una zona de debilidad en la pared de una arteria. Lo que sí puede pasar que se rompa un aneurisma, pero eso no es problema del estornudo. Yo te hago una pregunta, por ahí le sirve a los chicos. Si hay algún estudio para saber de antemano que vos tenés la posibilidad de
tenés un aneurisma y que en cualquier momento se puede romper. Sí, claro que hay, pero no se lo van a hacer a cualquiera, porque es un cateterismo con una arteriografía cerebral, que es un estudio cruento. Que a vos no lo podés saber si no te... Si vos tenés dolores de cabeza frecuentes, si has visto estrellitas, si te mareaste, si has perdido el conocimiento sin una causa detectable, y el neurólogo sospecha que podés tener, pero la principal sospecha son cefaleas recurrentes, dolor de cabeza, y vos nunca tuviste dolor de cabeza en tu vida. Y empezás con dolor de cabeza, con debilidad, por ahí a veces se te duerme la mano y perdés fuerza en un miembro y después la recuperás. Entonces va a pensar la posibilidad de un aneurisma y va a indicar una arteriografía cerebral. Y ahí se va a ver con toda claridad, porque la arteriografía, les comento, es inyectar una sustancia de contraste a través de una arteria y se va dibujando todo el árbol de las arterias. Se puede hacer normalmente a nivel cerebral, se hace como rutina todos los días centenares a nivel cardíaco, justamente para después destapar las coronarias a través de una angioplastía, y se hace en las piernas, porque suele haber muchas veces obstrucciones de la circulación de las piernas, y las personas tienen lo que se conoce como síndrome de Lerich, que caminan y sienten un dolor que le muerde la pantorrilla, ponele a los 200 metros, se paran, están un par de minutos, se le va el dolor y pueden volver a caminar. Pero ahora ya no caminan 200 metros, a los 150 metros le agarra. Y se paran y vuelven a caminar, pero ahora caminan 100 metros. Entonces el médico, cuando vos venís, consultás y explicás todo esto, va a sospechar que hay una obstrucción en alguna de las arterias de las piernas. Y entonces va a pedir una arteriografía de los miembros inferiores, y si hay una zona de obstrucción y se puede destapar con el catéter y meter un stent, se arregla en media hora. Hoy se arregla en media hora. En la época pasada eso era una cirugía bastante compleja. Se hacía puente venoso. De hecho, la idea de Favaloro, que en el año 67 fue el primer cirujano en la Cleveland Clinic, lo hizo, en hacer un puente aortocoronario, un bypass aortocoronario. ¿Qué hizo? Sacó la vena safena, por eso, ¿quién había hecho la pregunta de las venas? Ariel, creo que vos. Sacó la vena safena, la cosió en la arteria aorta y la cosió a la coronaria, era la coronaria descendente anterior en el caso por debajo de la zona que estaba tapada. Entonces, cada vez que el corazón latía, esa arteria recibía sangre por ese bypass, puente arteriovenoso entre la aorta y esa arteria coronaria. Por eso, él es el padre de los bypass, no porque haya sido el inventor del bypass, sino porque fue a él que se le ocurrió aplicarlo a nivel cardíaco, lo que ya se hacía a nivel de las piernas. Y bueno, fue reconocido a nivel mundial en la década de los 90 como el padre del bypass y el que ha salvado más millones de vidas en cirugías cardíacas, porque su procedimiento se popularizó tanto que a los 2 años Christian Bernard hizo el primer trasplante cardíaco en Sudáfrica, no sé si era Johannesburgo o Ciudad del Cabo. Me parece, no sé, no les voy a decir porque miento si les digo. En una de esas dos. Y el tipo vivió unos cuantos días, pero fue... Y eso, muchachos, eso ocasionó que se cambiara a nivel mundial el concepto de muerte. Si alguno tiene Facebook y me busca por mi nombre y apellido, pueden leer unas cuantas boludeces que escribo yo, y entre ellas he escrito algo al respecto, porque cuando en la década del 60 y del 70, ¿qué me enseñaron a mí? Que la muerte era la detención cardiorrespiratoria. Pero ¿qué pasaba? Pasaba que para poder hacer un trasplante, el órgano se tiene que sacar con el paciente vivo, no con el paciente muerto.
La ablación que se hace de órganos, que hace el INCUCAI en Argentina y en todas partes del mundo, el paciente tiene que tener su función cardíaca y respiratoria conservada. Si no la tiene por sí mismo, lo tiene a través de una máquina, una bomba corazón-pulmón. Pero si se detiene la circulación, esos órganos no sirven para ser trasplantados. Entonces, para hacer viable este tema de los trasplantes, la Organización Mundial de la Salud, que hoy en día está manejada por boludos más grandes que yo, pero en aquella época era otra cosa, cambió el concepto de muerte por muerte cerebral. Ya no por detención cardiorrespiratoria, porque si no, el médico que hacía la ablación para trasplantar a otro estaba asesinando a alguien. Entonces, la muerte cerebral, bueno, tiene toda una definición. Si quieren, algún día hacen ustedes un temario, se lo pasan a mi amigo Nicolás Díaz, y él me lo pasa a mí, y en otro momento haremos otra charla con los temas que a ustedes les interesen. Entonces, a partir de ese momento, la muerte es muerte cerebral y tiene que ser comprobada con potenciales evocados, con una serie de estudios fisiológicos del cerebro. Y recién ahí esos órganos pueden ser trasplantados y obviamente se los quita cuando la persona tiene muerte cerebral, pero no muerte cardíaca. Bueno, ahora sí que me perdí, Julián. ¿En qué andaba? En las isquemias, en los estudios. Ah, no, Ariel me había preguntado el tema de los aneurismas. Sí, sí, habíamos terminado. Ah, habíamos terminado. Bueno, muchachos, yo no sé, como para hablar hay un montón de cosas, pero a mí me parece que ya por hoy los atosigué demasiado de conceptos que por ahí no aprovechan nada si seguimos. Y yo prefiero que aprendan y aprovechen algunos pocos, no solo como por la profesión de ustedes, sino por la propia, la casa de ustedes, con sus propios familiares. Y si logramos que alguno detecte algo y llegue a tiempo, y gol, ya está, ya cumplimos nuestra misión.